Estimados amigos de Fundación para la Seguridad del Paciente Chile, tengan todos ustedes muy buenas tardes Latinoamérica, para iniciar una vez más nuestro webinar acostumbrado del 17 a las 7. Esta tarde es una tarde especial, pues vamos a intentar quebrar algunos paradigmas de información, paradigmas de la educación, fundamentalmente porque vamos a hablar de el concepto aerosoles en pandemia, aerosoles respiratorios en pandemia, y fundamentalmente lo que significa el impacto médico, el impacto ético y el impacto social de aquello, de las cosas que están en la voz de las autoridades y lo que debiera existir en la voz de la ciencia. Para eso nos acompaña el doctor Jaime Acevedo, médico, presidente de ONG Desinflámate para la Medicina Social y educador científico en Aire y Vida. Asimismo, el doctor Werner Brevis, ingeniero PhD en fluidodinámica, profesor e investigador de Universidad Católica, también educador científico en Aire y Vida. Esta es la primera vez que con ONG Desinflámate y con Aire y Vida hacemos un trabajo en conjunto. Por lo tanto, esperamos que este sea el inicio de muchos y que ojalá sea el éxito que todos esperamos. Así que, como de costumbre, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Dejo con ustedes a nuestros invitados, quienes van a mantener el hilo de la conversación. Jaime, Werner, buenas tardes y muchas gracias por estar. Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar. La verdad de las cosas, no sé si puedo compartir mi pantalla, me parece que sí. ¿Ya? Para comenzar, la verdad es que tengo una pequeña presentación, que es bien corta, pero voy a tratar de recorrer algunos temas que son importantes en términos de definiciones, en términos de entender una serie de conceptos que finalmente definen cómo ocurre el contagio del COVID-19. ¿Ya? Muy brevemente, muchas veces las personas me dicen, oye, ¿para qué tenemos que preocuparnos tanto de controlar el contagio si total la enfermedad es tan leve? ¿Ya? Bueno, vamos a conversar acerca de eso. Yo no soy médico, yo normalmente trato el tema desde la boca hacia afuera, pero claramente las personas que usan ese argumento están muy equivocados, sobre todo si consideramos la nueva información que se publicó en Nature, donde finalmente se entregan los resultados de MRI mostrando todos los efectos que ocurren en el cerebro después infección de COVID en muchos pacientes, ¿ya? Donde básicamente vemos inflamación del cerebro en algunas zonas, vemos una disminución del tamaño del cerebro y sobre todo de materia gris, ¿ya? Luego podemos revisitar esos papers, se los puedo mostrar. Entonces, lo que estamos aprendiendo es que esto no se trata solamente de evitar el contagio, en general se trata también de evitar las consecuencias que hasta este momento desconocemos de alguna forma en términos de efectos secundarios o COVID largo, como ustedes lo quieran llamar. Nosotros sabemos que la vacunación es muy importante, eso lo tenemos claro, pero lo que hemos aprendido también es que a medida que la pandemia ha avanzado, somos incapaces de parar, de alguna forma, hemos sido capaces de parar la aparición de nuevas variantes. ¿Ya? Bueno, lo que estábamos conversando, un poco para sincronizar ambas cosas, es que es muy necesario mantener bajos los niveles de contagio. Estábamos conversando, por un lado, que esto es necesario, no solo por evitar la enfermedad, que es muy importante, porque ya nos queda claro que a medida que se mantiene el contagio aparecen nuevas variantes, y estas variantes de alguna forma han ido complicando el control de la enfermedad. Pero más importantemente es que hemos demostrado que la enfermedad no termina de alguna forma, la ciencia ha demostrado que la enfermedad no termina solamente después de ocurrido el contagio y haber pasado estos 10 días, sino que hay un importante porcentaje de la población que sufre consecuencias, efectos secundarios, como por ejemplo los que aparecieron en este journal que mencionaba en la revista Nature, donde, y se lo aprovecho de mostrar para que no quede tan al aire, donde nosotros básicamente estamos aprendiendo
¿ya? De que hay una serie de consecuencias a nivel de la estructura del cerebro post-COVID, ¿ya? Y esto es lo que de muchas maneras estamos aprendiendo que se conoce con el nombre en español de COVID largo, ¿ya? Y algunas de las consecuencias que, por ejemplo, se muestran en este paper, que no quiero entrar en muchos detalles, pero finalmente es la pérdida, es la inflamación de las zonas del cerebro que controlan el olfato, es también la pérdida de materia gris y básicamente la reducción del tamaño de la corteza cerebral que controla básicamente la parte cognitiva, ¿ya? Entonces, existen muchas razones que están más allá del llenado de las camas UCI que implican que esta enfermedad es mucho más compleja de lo que nosotros realmente estamos pensando. Por otro lado, está claro que mientras no manejemos el tema del contagio, van a seguir apareciendo variantes, y lo que ha mostrado la ciencia es ese mal concepto de que se creía que los virus, a medida que evolucionaban hacia virus más contagiosos y menos dañinos, y la verdad es que eso es mentira, pues Delta era mucho más contagioso y mucho más dañino, por ejemplo, que el virus original. Y por lo tanto, tenemos que parar la circulación viral, y la circulación viral se detiene previniendo, ¿ya? Entonces hoy día lo que vamos a hacer es básicamente conversar un poco de qué es lo que sabemos desde el punto de vista científico en relación a los temas de prevención. Y acá hay un tema que es súper importante, y es que yo recuerdo muy bien haber conversado con Jaime. De hecho yo los primeros papers creo haberlos leído, que eran papers bastante contundentes al inicio del 2020, donde ya teníamos evidencia de que este virus, el SARS-CoV-2, en las variantes de ese tiempo, se contagiaba por vía aérea, pero tuvimos que esperar mucho tiempo a que aparecieran estos papers que fueron escritos por equipos interdisciplinarios, que aparecieron en la revista The Lancet, en JAMA y en BMJ, que son en journals de mucho prestigio en el área médica, que básicamente redujeron la evidencia existente para probar con evidencia que este virus tenía que ser un virus de transmisión aérea. Ahora, hubieron una serie de paradigmas que se rompieron al mostrar esto. Por lo siguiente, no sé si recuerdan, pero al principio de la pandemia se insistió mucho en el lavado de manos y en el hecho de que nosotros nos cubriéramos la cara para poder detener la transmisión vía gotículas, ¿ya? Este tema causó algunas diferencias de opinión entre la gente que viene de las ciencias físicas y aquellas personas que hablaban de transmisión aérea por el concepto que se manejaba respecto a la palabra aerosol, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de aerosol, y esto es muy importante para entender la argumentación, estamos hablando de pequeñísimas partículas que pueden ser sólidas o de fluido, y que son tan livianas y tan pequeñas que pueden ser fácilmente suspendidas en el aire, ¿ya? La principal diferencia que existía desde el área en el que estoy yo, que es de la ciencia física, en relación con las definiciones que usaba la OMS y que desde hace muchas décadas se usan en la medicina, es que la OMS definía el aerosol como aquellas partículas menores de 5 micrones, ¿ya? En cambio, nosotros en la ciencia física definimos aerosol como partículas de menos de 100 micrones, y eso aproximadamente el espesor de un cabello humano, ¿ya? ¿Por qué esta definición causó tanta diferencia? Bueno, porque lo que no es aerosol, entonces gota. Y la definición de gota es que una gota siente una atracción gravitatoria importante y por lo tanto cae al suelo rápidamente. Normalmente cae al suelo dentro de los primeros metros desde que entra en suspensión en el aire. El problema está en que muchas personas que trabajan con partículas, movimiento fluido, yo incluido, hemos visto partículas de 20 micrones, 25 micrones que son capaces de flotar por tiempos bastante considerables en el aire. Y por lo tanto no responden a la definición de aerosol que se está usando por la OMS. Por otro lado, esa diferencia en definición implica que sobre 5 micrones es gota, y por lo tanto si yo básicamente uso cualquier paño sobre la boca, esa gota va a caer inmediatamente al suelo. Sin embargo, en la definición que usábamos en ciencia física, ese tipo de mascarilla que se estaban recomendando para el uso no necesariamente cumple con la función de prevención tanto en la exhalación como en la inhalación de cosas.
Para darle una imagen, el humo del cigarro es un aerosol que entra en suspensión. Estamos hablando de partículas muy, muy, muy finas. Y rápidamente, durante el año 2019, durante el año 2020, empezamos a revisar la literatura científica y efectivamente hay demasiada información indicando que el aerosol se mantiene en suspensión por grandes periodos de tiempo en tamaños mayores a 5 metros. Esto tiene consecuencias muy importantes en la prevención. Lo otro que indica la literatura es que claramente la tasa de exhalación de aerosol, ¿ya? Porque nosotros al respirar exhalamos aerosol y exhalamos gotas, depende del tipo de actividad que estemos haciendo. Por ejemplo, al respirar nosotros producimos una cierta tasa de gotas y aerosol, al hablar otra tasa y al gritar incrementamos aún más nuestra tasa de aerosol. Y al realizar actividad aeróbica, como nuestro ritmo respiratorio aumenta, nosotros cambiamos la tasa básicamente de emisión de aerosoles al aire. Esto tuvo muchos dimes y diretes. La verdad de las cosas es que yo confiaba mucho en lo que decía la ciencia física, porque nosotros no sabemos qué pasa del cuerpo hacia adentro, pero cuando una partícula entra en suspensión y se mueve en el aire, me siento bastante cómodo hablar del tema porque esa es mi expertise profesional. ¿Ya? O sea, como investigador es lo que yo me dedico a hacer. Entonces, rápidamente empezaron a salir una serie de papers y en este momento les quiero mostrar este en particular, que nos va a permitir de alguna forma visualizar el aerosol exhalado. Se van a dar cuenta que en este video hay una persona que tiene una mampara acrílica sobre la cabeza. Esa mampara es parte de un embudo que se usa para básicamente medir el número de partículas de aerosol y clasificar su tamaño. ¿Ya? Entonces vamos a ver varias cosas. Primero, qué es lo que pasa cuando estamos respirando, qué es lo que pasa cuando hay una exhalación forzada, y vamos a ver también cómo esto cambia entre dos personas. Hay un hombre y una mujer en el video, y también vamos a ver qué es lo que pasa cuando estas personas están usando mascarilla. ¿Ya? Y luego les voy a hacer algunos comentarios respecto también a la implicación de este particular paper que está puesto acá abajo, que salió en el año 2021, respecto a lo que se creía por parte de la OMS, que era el rol de los aerosoles en el contagio. Entonces, vamos a poner el video. Lo que estamos viendo acá es una persona exhalando. Eso que ven ustedes no es humo, es el aerosol de esta persona que está siendo liberado al realizar distintas actividades, en este caso hablar, respirar. Existen distintas tasas de liberación de aerosol dependiendo de las características fisiológicas de las personas. Por lo tanto, hay diferencias dependiendo del sexo, dependiendo del IMC de la persona, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que se libera una gran cantidad de aerosol al hacer actividades que son bastante normales. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando usamos, por ejemplo, una mascarilla quirúrgica. Estamos viendo un tema que nosotros conocemos como filtración, digamos, o sea, no filtración de la mascarilla, sino leakage, en términos de que tenemos pérdidas de filtración. La mascarilla pierde su eficiencia. Es muy buena esta mascarilla quirúrgica en atrapar gotas exhaladas, pero muy mala en general en atrapar aerosol exhalado y mucho más mala, digamos, en atrapar aerosol inhalado. Ya después podemos ver algunas publicaciones que se han hecho, pero en general, cuando hablamos de aerosol, para que ustedes tengan alguna referencia, si nosotros tenemos una abertura del 1% en la mascarilla quirúrgica, 1% de la superficie de la mascarilla, ustedes tienen una pequeña abertura normalmente a nivel de las mejillas o a nivel de la parte superior de la nariz. Eso implica aproximadamente que 50% del aire inhalado no es filtrado por la tela de la mascarilla. Ahora, si esa abertura es del orden del 2%, aproximadamente 66% del aire no es filtrado por la tela de mascarilla. Por lo tanto, cuando hablamos de mascarilla y hablamos de aerosol, es muy importante no solo la capacidad de filtración de la tela, sino que también el ajuste. Y otra variable muy importante es básicamente la respirabilidad, porque hay un alto contenido de material fluido en este aerosol que nosotros exhalamos. Ahora, ¿qué es lo que les iba a mencionar yo?
lo que se ha descubierto en general, y este video continúa, lo voy a adelantar un poco, es que cuando nosotros usamos lo que se conoce como procedimientos generadores de aerosol, estamos básicamente usando ayuda en términos respiratorios, pueden ser tanto no invasivo como invasivo, pero en general lo que se aprendió es que respirar produce más aerosol que cualquiera de estos procedimientos generadores de aerosol, que originalmente la OMS indicó que eran el único momento en el cual el aerosol tenía un rol en el contagio. ¿Ya? Por lo tanto, primer cambio de paradigma es en términos de la definición de aerosol, y cuál es el rol de esa definición en términos de la definición de las medidas de prevención, y segundo, era el rol del aerosol en términos de la pandemia, de las indicaciones originales de la OMS, pues se descubrió rápidamente que los procedimientos generadores de aerosol, la verdad es que son bastante poco influyentes en el contagio en relación a actividades tan normales como respirar. ¿Ya? Entonces, hay algunas cosas que tengo que explicar así súper rápido, que es cómo ocurre el contagio y por qué son tan importantes los aerosoles. ¿Ya? Primero, cuando nosotros tenemos una persona que está exhalando aire, como lo vimos en el video, esa persona al hablar, al exhalar por la respiración, puede estar básicamente colocando al aire un rango de tamaños de partículas que van entre los 0,3 micrones aproximadamente hasta partículas de gotas de saliva que son mayores a 100 micrones. Lo que sabemos nosotros de las mediciones que se han hecho a partir del 2020, en relación a la capacidad de exhalación de una persona, es que por cada gota que se genera, que recuerden que caen rápidamente al suelo, se producen aproximadamente 1000 partículas de aerosol. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que las gotas caen al suelo dentro, acá lo tengo indicado, cuando uno grita, digamos, y lo más probable es que la distancia sea de alrededor de la distancia de las gotas sea de alrededor de 50-60 centímetros. Pero en el momento en que yo grito, sale 1000 veces la cantidad de partículas en aerosol. Y como esas partículas son tan finas y tan livianas, quedan en suspensión en el aire y pueden viajar distancias que son bastante mayores. Ahora, lo que se estima, o es una estimación bastante gruesa, pero lo que se estimó al menos en el año 2020, es que nosotros teníamos un rango en el cual se producía una especie de mezcla del aerosol exhalado con el aire ambiente. Esto es la situación más desfavorable cuando no hay ventilación ambiental. Por lo tanto, mientras más cerca yo estoy de la persona que está emitiendo el aerosol, mayor concentración de aerosol hay. Es decir, mayor probabilidad de que yo inhale una gran cantidad de partículas de aerosol. Por otro lado, lo que se supo es que a distancias de alrededor de 2 metros, baja fuertemente la concentración, y por lo tanto, para el mismo tiempo de exposición, es mucho menor el número de partículas que yo estoy inhalando. ¿Ya? Ahora, ustedes me preguntarán, bueno, pero ¿dónde está la mayor carga viral? Bueno, los resultados han mostrado que efectivamente el aerosol, y especialmente en las partículas menores de 5 micrones, contienen aproximadamente esto usando un proxy de algunas mediciones de mRNA, contienen aproximadamente 80% de la carga viral. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Y esto es una hipótesis porque no he visto hasta el momento ninguna investigación que lo pruebe. La hipótesis es que el aerosol fino se genera desde la parte profunda del pulmón, en cambio las gotas se generan en la parte alta del sistema respiratorio. Y por lo tanto, es la carga viral a nivel pulmonar para este tipo de transmisiones mayor, y por lo tanto el aerosol, a pesar de tener un tamaño más pequeño, tiene una mayor concentración viral. Y dado que tiene una mayor cantidad de partículas en suspensión en el aire, y que pueden permanecer en suspensión por más tiempo, se vuelve imperativo controlar el aerosol. ¿Ya? ¿Qué es lo que sabemos nosotros? Y es un tema de lógica. Imagínense ustedes que yo estoy suficientemente cerca de otra persona, de tal forma de que esa persona me toque o me llegue con una gota al ojo, a la boca o a la nariz. En el momento en que la probabilidad de que una gota me pegue en el ojo, en la nariz o en la boca, yo probablemente ya inhalé miles y miles de partículas de aerosol. Entonces, la confusión parte
simplemente de observaciones que ocurrieron tempranamente en el 1900, donde se hizo una mala lectura de los experimentos de Flügel, que originalmente hizo un conteo de eso. Y por otro lado, esto ocurrió principalmente porque las gotas, creo yo, son visibles y el aerosol normalmente no lo es. Pero ahora que tenemos la posibilidad de medirlo, de caracterizarlo y sobre todo de ver cuál es la carga viral, sabemos que el aerosol es el principal mecanismo de transporte. Y esto no tan solo aplica para el COVID. He vuelto a revisar algunos estudios relacionados con la influenza y muchos otros virus respiratorios, y la verdad es que toda la evidencia apunta a que el aerosol es el principal mecanismo de contagio, de transporte, de contagio de las enfermedades respiratorias en general. Se está hablando que si no todas las enfermedades respiratorias, más del 95% de las enfermedades deberían tener como mecanismo principal de contagio la vía de aerosol, ¿ya? Entonces, en términos del contagio, nosotros separamos el contagio en dos grandes grupos. Primero, el contagio cercano, cuando dos personas están aproximadamente a distancias menores de 2 metros. En esa distancia de 2 metros, como les explicaba, asegura que el aerosol tenga un poquito de tiempo para diluirse en el aire, y por lo tanto, ustedes se podrán imaginar que si esta persona, la persona que exhala, está usando una mascarilla, y esta mascarilla tiene un buen nivel de filtración, tiene un buen ajuste, eso va a permitir que la cantidad de aerosol exhalado, así como la gota, pero las gotas, recuerden que tienen una baja carga viral, el aerosol exhalado se va a controlar muy bien. Y por otro lado, si esta otra persona, la persona que está inhalando, está usando una mascarilla con las mismas características, estamos hablando de mascarilla FFP2, N95, que cumple con las dos relaciones, una buena tasa de filtración y un buen ajuste, entonces nosotros estamos bajando significativamente la probabilidad de contagio. Este mecanismo de contagio, el contagio cercano, justifica por sí solo dos cosas: el distanciamiento social y el uso de mascarilla, ¿ya? Por lo tanto, espero que los argumentos respecto al contagio vía gotas, que claro, las gotas se controlan muy bien con mascarillas quirúrgicas, pero no el aerosol. Y por otro lado, lo que sabemos es que el contagio vía fomites, que son superficies en ambientes no clínicos, pero en general, el contagio por vía fomites, que son superficies contagiadas, que nosotros tocamos y luego nos llevamos las manos a los ojos, a la nariz o a la boca, tiene una probabilidad de ocurrencia muy baja. La CDC estima que la probabilidad de contagio por esa vía es menor a 1 sobre 10.000. Es decir, de 10.000 contagios que ocurren, menos de uno ocurre por esa vía. Sin embargo, nosotros hemos empujado con fuerza el uso de alcohol gel y otras cosas, otras medidas, que no necesariamente apuntan a controlar el principal mecanismo de contagio, que son los aerosoles, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa más allá de 2 metros? Más allá de 2 metros, estas partículas quedan en suspensión, y esta suspensión de partículas, que aunque diluidas, permanecen en suspensión, se vuelve particularmente importante cuando estamos en un lugar cerrado, ¿ya? Y acá viene la definición de lo que conocemos con el nombre de contagio lejano, ¿ya? Entonces nosotros tenemos una persona que está exhalando, y si esa persona está en ese lugar, en un lugar mal ventilado, está por mucho, mucho tiempo, se empiezan a acumular las partículas de aerosol en el aire, y con el tiempo empieza a aumentar la concentración de partículas en el aire de esa habitación. Entonces, aunque esa persona salga, si el lugar está mal ventilado, puede entrar otra persona que nunca estuvo en contacto físico con la primera, y puede inhalar ese aire, y obviamente, dependiendo de la cantidad de partículas inhaladas y por lo tanto el tiempo de exposición, puede aumentar su riesgo de contagio. La buena noticia es que el aerosol, al igual que el humo del cigarro, como mencionaba, es muy fácil de movilizar. Por lo tanto, si uno abre las ventanas y las puertas y logra una cierta cantidad de un flujo cruzado, bien distribuido, constante en una habitación, uno entonces es capaz de movilizar hacia afuera de la habitación ese aerosol y bajar la concentración de la misma, y por lo tanto disminuir la probabilidad de contagio por esta vía, ¿ya? Y obviamente la cantidad de aerosol que se libera, al igual que en el primer caso, porque esto es como la continuación del primer caso, baja si es que yo estoy usando una mascarilla de buena calidad, y baja si es que la persona que ingresa al lugar está usando la misma mascarilla, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos toda esta evidencia, cuando hablamos de las variables de importancia en relación a controlar las vías de contagio, estamos hablando primero de la distancia a la persona que está contagiada,
Eso porque mientras más cerca, mayor es la cantidad de partículas que inhalamos, porque nos acercamos mucho al aliento de esa persona y el aerosol está concentrado. Segundo, es el tiempo de exposición. ¿Cuánto tiempo estamos inhalando ese aire? Tanto en el contagio cercano como en el lejano. Tercero, el nivel de ventilación. ¿Cuánto soy capaz yo de sacar desde un lugar interior ese material en suspensión y cómo soy capaz, por lo tanto, de reemplazar ese aire que está con partículas por aire fresco? Y cuarto, es el tipo de mascarilla. Y esto es importante porque controla tanto los niveles de inhalación como de exhalación, ¿cierto? Ahora, nosotros podemos, de alguna forma, medir la distancia de una persona que está contagiada. 2 brazos de distancia es aproximadamente una distancia que sin mascarilla debería ser relativamente segura, especialmente si nosotros estamos al aire libre, ¿ya? Y al aire libre es importante porque los niveles de ventilación son óptimos. Lo que sabemos es que aproximadamente la probabilidad de contagio es 20 veces menor al aire libre que en interiores, y eso es una probabilidad bastante importante. Nosotros también podemos minimizar nuestro tiempo de exposición. Nosotros conocemos como persona el concepto de tiempo, podemos, por lo tanto, minimizar el tiempo que permanecemos en lugares encerrados, sobre todo, o cercanos a otras personas, dentro de lo posible. Nosotros podemos elegir el tipo de mascarilla, ¿se fijan? Nosotros podemos optar por el uso de una mascarilla quirúrgica, que sabemos que tiene una deficiencia en términos del control de la inhalación y exhalación de aerosoles, pero podemos decidir también usar una buena mascarilla, una mascarilla FFP2, una KF94 o una mascarilla N95. Pero lo que no resulta obvio, y que particularmente desde el año 2020, cuando comenzamos a hablar de esto con Jaime, ha costado mucho hacer entender a la autoridad y a muchas personas, es que la ventilación no es un tema trivial, ¿ya? Y no es un tema trivial por varias cosas. Nosotros en Chile, algunos lugares tienen ventilación mecánica, pero la mayoría de los lugares tienen ventilación natural. Y la ventilación natural no depende solo de cuánto yo abro las puertas y las ventanas de un lugar. Depende de la posición de esas ventanas y de esas puertas. Depende de la dirección y magnitud del viento externo. ¿Ya? Depende de la diferencia de temperatura que existe entre el lugar interior y el lugar exterior. Pero además, la ventilación tiene que ser proporcional a la cantidad de personas y al tipo de actividad que están realizando esas personas. Y lo que nosotros sabemos, y esto es parte ya no tanto de la ciencia, sino de la ingeniería, es que cuando nosotros respiramos, nosotros además de respirar, de exhalar este aerosol, nosotros estamos exhalando el dióxido de carbono, ¿ya? Obviamente que una persona no contagiada o contagiada van a estar exhalando la misma cantidad de dióxido de carbono, por lo tanto, esta medición, medir el dióxido de carbono no nos indicaría nada respecto a la presencia viral. Pero sí lo que nos indica es qué tan bien ventilado o mal ventilado está el lugar. Y se usa desde hace décadas justamente para medir eso, ¿ya? Mientras mayor es la concentración de dióxido de carbono al interior de un lugar, más respirado está ese aire, ¿se fijan? Ahora, lo que nosotros sabemos es que aproximadamente la concentración de CO2 en exteriores es del orden de 400 a 420 partes por millón. Y por lo tanto, si nosotros tenemos la posibilidad de medir CO2 al interior del lugar, nosotros podemos ver qué tan eficiente es la ventilación y lo vemos como un delta por sobre la medición basal al exterior. Es decir, si yo marco 700 ppm, quiere decir que tengo 300 ppm que solo se explican, si es que no hay sistemas de combustión como estufa, etcétera, etcétera, debido a la exhalación de las personas que están al interior de un lugar. Entonces, rápidamente, varios grupos de investigación empezaron a recomendar niveles máximos de concentración de dióxido de carbono que deberían usar en un lugar para asegurar que las tasas de ventilación son adecuadas, tanto para evitar, por ejemplo, que en el contagio cercano esa nube de aerosol llegue a distancia de 2 metros, porque se imaginan si hay una corriente cruzada, básicamente esa corriente va a diluir el aerosol rápidamente y lo va a mezclar. Y también para evitar el contagio lejano. Y de hecho hay papers, el paper del grupo del profesor Yugo Lee de Hong Kong, que es una eminencia en el tema, indica que efectivamente la ventilación es clave para los 2 mecanismos de contagio. El gobierno británico recomendó un umbral de máximo 800 ppm, pero nosotros en Chile estamos siguiendo las recomendaciones españolas en general,
que indican que como máximo en un lugar interior donde hay personas deberían existir 700 ppm para tener una referencia de lo que consideramos un lugar bien ventilado, ¿ya? 700 ppm implica que 0,7% del aire que yo estoy respirando fue respirado por otra persona. ¿Ya? Parece un porcentaje muy pequeño, pero en general es suficiente cuando hablamos de cargas de aerosol. ¿Ya? Ahora, la presencia de aerosol se correlaciona muy bien con los descensos de CO2. Hay papers que se publicaron en Alemania que muestran que si el aire, la concentración de CO2 baja, eso necesariamente implica que el aerosol está siendo removido del lugar. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hacemos esas mediciones? No estamos diciendo que esas mediciones se tengan que hacer en todos los lugares y todo el tiempo. Lo que sí es muy importante es conocer más o menos cuál es la eficiencia de ventilación del lugar donde nosotros pasamos la gran cantidad del tiempo. Necesario recordar acá que en promedio las personas pasamos 90% de nuestro tiempo en interior. ¿Ya? Por lo tanto, es necesario entender si estamos en un lugar que está bien ventilado, que si es que existen zonas de mala ventilación, que ya las vamos a discutir, o si es que básicamente ha existido una variación debido a los cambios estacionarios del tiempo externo entre el verano y el invierno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y esto se hace normalmente usando lo que se conoce con el nombre de monitores de CO2, y en particular un tipo de monitor, que son los monitores NDIR, que son caros, pero que eventualmente en una institución, en un colegio, podrían haber un par de ellos para ir evaluando la calidad de la ventilación en los distintos espacios. ¿Por qué es necesario medir la calidad de los espacios? Porque la ventilación óptima es lo que se conoce con el nombre de ventilación cruzada, constante y distribuida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho mediciones y la ventilación intermitente, esto de abrir la ventana por un rato, volver a cerrarla, eso no funciona. ¿Ya? Tiene que ser constante, tiene que ser cruzada para que el aire entre y salga, y con el aire viciado, y tiene que ser bien distribuida, porque si no es bien distribuida, se arman estas zonas de recirculación, que nosotros conocemos con el nombre de zonas muertas, y que son zonas de baja velocidad donde es muy difícil ventilar. ¿No? Entonces, en esa zona donde es muy difícil ventilar, nosotros podemos, de alguna forma, acá tengo un ejemplo, una zona de un cuarto mal ventilado, nosotros podemos apoyarnos en el uso de ventiladores normales, de estos que hay en las casas, para poder usarlos como extractores. No da lo mismo apuntar este ventilador hacia adentro o hacia afuera. La calidad del recambio de aire al interior de este lugar es mayor si nosotros apuntamos este ventilador hacia afuera y luego, por lo tanto, lo convertimos en un extractor. Lo que hay que evitar, eso sí, es la formación de zonas muertas. Acá potencialmente nosotros podríamos tener 2 de estas zonas de recirculación, y esas zonas de recirculación se interrumpen si nosotros pudiéramos eventualmente incorporar un segundo ventilador. La otra opción que tenemos en lugares que no sean fácilmente ventilables es el uso de filtros HEPA, ¿ya? Y estos filtros en realidad requieren varias cosas. Requieren que estén dimensionados adecuadamente para el tamaño del lugar que nosotros queremos filtrar, porque la idea es que uno de estos filtros filtre más de 4, ojalá 6 veces el volumen del aire de la habitación por hora, y tienen que tener una clasificación precio superior para asegurarnos que captura hasta las más pequeñas partículas de aerosol. ¿Ya? Ahora, en el contexto de algunos lugares donde se necesita silencio, hay que tener mucho ojo respecto al nivel de ruido que producen estos aerosoles. ¿Ya? Acá, algo que estamos todavía aprendiendo, y es que los niveles de emisión de aerosol, dependiendo de las personas, son distintos. Lo que sabemos es que en general el nivel de exhalación de aerosol es mayor cuando tenemos una persona en que la multiplicación del índice de masa corporal por la edad es alta. Mientras más alta esa multiplicación del índice de masa corporal por la edad, hay una mayor probabilidad de que nosotros tengamos un super emisor de aerosol. Y si esas personas en particular se contagian, entonces ponen en general una mayor cantidad de carga de partículas en el aire. Esto es súper importante porque se cree que aproximadamente estos superemisores son aproximadamente 20% de la población, y que en total ese 20% de la población produce 80% del aerosol emitido por la población completa.
Por lo tanto, esto explica por qué es tan difícil básicamente poder identificar cuáles son las zonas de riesgo y por lo tanto, o las personas de riesgo, y por lo tanto es necesario trabajar con estas medidas de mitigación en forma simultánea. Entonces, concepto muy rápido para darle la palabra a Jaime. Nosotros tenemos que, aún ahora que algunos países están cometiendo, según yo, un error, tenemos que fomentar más que nunca el uso de mascarillas de buena calidad, especialmente en los ambientes clínicos. Ya, esas mascarillas tienen que estar certificadas y tienen que estar certificadas por órganos que sean de reputación, porque hay mucha mascarilla que está certificada, entre comillas, pero luego se comprueba de que no cumplen con los estándares. Esas mascarillas tienen que estar bien ajustadas para controlar el tema de la inhalación y exhalación, sobre todo en interiores. Los aforos que se calculan en general usando metros cuadrados no tienen sentido, y no tienen sentido porque ustedes me comprenderán que 100 metros cuadrados ventilados es muy distinto que 100 metros cuadrados no ventilados cuando definimos el número de personas que pueden estar en ese lugar. Por lo tanto, el aforo debe considerar la ventilación como una variable, y eso nosotros sabemos cómo hacerlo, pero no simplemente. Tenemos que evitar aglomeraciones, incluso al aire libre, porque cuando estamos al aire libre, no le damos espacio a la ventilación para que pueda bajar la concentración de las partículas que podría eventualmente estar poniendo en el aire una persona que está contagiada. Esta cercanía también es particularmente importante en los momentos de los almuerzos, que es cuando nosotros nos sacamos la mascarilla y tenemos la tendencia a tener una actividad bastante social, que es comer. Y ahí nosotros bajamos importantemente nuestras barreras de prevención. Por otro lado, tenemos que promover la actividad al aire libre, por lo que les contaba respecto a la probabilidad de contagio al aire libre en relación con interiores, esto por el tema principalmente de la ventilación. Tenemos que asegurarnos de que los lugares donde nosotros estemos con muchas personas tengan el espacio suficiente entre personas, pero al mismo tiempo que cuenten con una ventilación suficiente. Y obviamente algo que estamos tratando de hacer ahora es que tenemos que hacer una campaña de divulgación urgente. En general la gente no sabe cómo se contagia, ¿ya? No comprenden la importancia de distintos tipos de mascarillas, no comprenden la importancia de la ventilación en términos de entender el proceso. Y como no entienden el proceso, no son capaces de evaluar sus niveles de contagio en todos los lugares, no son capaces realmente de evaluar su riesgo. Así es que, bueno, voy a dejar este resumen hasta acá, luego podemos contestar preguntas, podemos presentar alguna evidencia científica, pero le voy a dar la palabra a mi amigo Jaime Aceda. Gracias, Werner. Gracias, no sé si se escucha bien. Por Zoom. Vale, muchas gracias. Bueno, yo quiero primero agradecerte, público, Werner, por ser un académico con responsabilidad social. Tú decidiste, además de tu filiación universitaria y toda tu experiencia en otras latitudes, además como académico e investigador, decidiste hacerte parte de la ONG Desinflámate para la Medicina Social, y constituimos juntos en diciembre de 2020 el Centro de Prevención de Crisis de nuestra fundación. A partir de ahí nosotros hicimos un trabajo colaborativo, participativo e inclusivo. Y esto quiere decir que nosotros escuchamos a muchísima gente, partiendo por científicas y científicos, colegas tuyos, ¿no es cierto?, a nivel internacional y a nivel nacional. Ese proceso de escucha activa, yo diría que estuvimos todos los días con diferentes encuentros y reuniones que quedaron registradas en el canal de YouTube Aire y Vida 2021 intensamente durante 6 meses. Y es así como tenemos el orgullo, ¿no es cierto?, de poder contar de un proceso tan participativo, tan inclusivo, como digo, y tan colaborativo. Así que yo, a través tuyo, quiero dar las gracias a todas las científicas y científicos que hicieron parte de Aire y Vida, Centro de Prevención de Crisis, pero que fue haciendo la escucha de organizaciones sociales, gremios de la salud y la educación, pero importantemente de científicas y científicos chilenos
y extranjeros que encontraron aquí un espacio donde enseñar. A partir de ahí, nosotros en ONG Desinflámate hemos vivido la transformación que todo grupo humano experimenta cuando se expone a los otros, al colectivo, ¿no es cierto? No solamente a un territorio vacío, sino que a las organizaciones de personas y sobre todo a las inequidades que nosotros conocemos que existían de base a la llegada de la pandemia a Chile en salud y en educación. Y en ese proceso nos hemos transformado de centro de prevención de crisis en comunidad ética. Y ese proceso lo quiero destacar porque desde el punto de vista, si tú quieres, antropológico, una comunidad ética es un espacio donde las personas hemos arribado a conclusiones similares a partir de la exposición a una misma información y creemos que hay que tomar decisiones en cierto sentido, nos colocamos en una vereda específica, asumimos las consecuencias, por cierto, como seres adultos que somos, y por lo tanto tenemos domicilio conocido. Y eso yo pienso que debe ser motivo de respeto por parte de quienes piensan distinto. Creo que deberían escucharnos. Me estoy refiriendo a la comunidad ética Aire y Vida 2021, que es más grande que la ONG Desinflámate, a la cual pertenecemos Werner y yo, y que se ha ido conformando, como digo, en base a un proceso de educación científica popular. Vale decir, Werner como científico, yo como médico, hemos llevado el conocimiento de última, salió del horno, ¿no es cierto?, reciente, de última generación, a los espacios sociales, a las organizaciones sociales. Hemos entregado a los dirigentes y dirigentes a través de talleres gratuitos y otros webinars abiertos como este que hemos realizado durante el año 2021 y ahora inicio 2022, y se ha ido aprendiendo cómo contar esta historia, cómo entregar información que salva vidas a quienes están en el tejido social, en el territorio, a quienes tienen una credibilidad, porque pertenecen, tienen capital social, y nos encanta enriquecer su capital humano con aquellos que nosotros hemos tenido acceso. Una nota, digamos, técnica sobre el proceso que nos ha conducido a una innovación social, que es lo que a mí me toca presentarle, y que es la recomendación o la propuesta de parte de ONG Desinflámate para Medicina Social de un nuevo estándar de prevención. Nosotros estamos por pasar de mitigar a prevenir ahora que nos encontramos en el año 2022, en marzo. Lo hemos planteado desde 2021, ¿no es cierto? Ya justamente desde marzo 2021 a través de una carta abierta al gobierno de Chile. Lo insistimos en cada ocasión que hemos tenido en encuentros con autoridades y con organizaciones de sociedad civil, pero estamos en una postura hoy en que empaquetamos la innovación social a partir del conocimiento y la experiencia que hemos acumulado de hacer educación científica popular en la emergencia, y hemos entregado la propuesta a las autoridades salientes del gobierno saliente, ¿no es cierto?, de Sebastián Piñera, como también a las autoridades del gobierno entrante, del presidente Gabriel Boric. Y lo hemos hecho porque consideramos que la ciencia y la medicina ya cuentan con suficiente evidencia respecto al mecanismo de contagio, que es lo más importante para poder pasar de mitigar a prevenir. Y por otro lado, porque el 23 de diciembre del año 2021, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, resulta que aceptó públicamente que el contagio de COVID se produce principalmente a través del contagio cercano y lejano por aerosoles respiratorios. Y esto es muy importante porque los gobiernos y las autoridades sanitarias en todo el mundo han seguido, ¿no es cierto?, los límites que la OMS ha puesto en términos de asumir la evidencia científica acumulada y reconocer la verdad que radicaba hace mucho rato en esa evidencia,
especialmente cuando uno la evalúa y la interpreta utilizando el principio precautorio, que nos invita a asumir siempre el peor escenario y no solamente pensar en la mejor de las posibilidades, sino por el contrario, siempre asumir la peor posibilidad y cubrirla. Y por lo tanto, hace mucho rato que en salud debimos haber pasado de mitigar a prevenir. ¿Y a qué me refiero con esto? Nosotros estamos hoy día mitigando el riesgo de contagio en todos los espacios públicos de la sociedad, pero comenzando por salud y educación, toda vez que estamos aplicando todavía las mismas capas de medidas llamadas de mitigación que teníamos al inicio de la pandemia, con algunos agregados, algunos parches, pero que no logran alcanzar aún el estándar preventivo de las 7 capas, que es el que me toca pasar a describirles. De manera que cuando nosotros implementemos las 7 capas en salud, en educación y en cada uno de los espacios públicos, partiendo por salud y educación, nos encontraremos con un escenario distinto, donde no solamente podremos garantizar seguridad en nuestros pacientes, seguridad clínica, como es el objeto principal de la Fundación para la Seguridad del Paciente, que hoy día nos ha invitado a este webinar, sino que también vamos a estar previniendo las campañas de invierno, que en términos técnicos en realidad son desastres de invierno pronosticados y programados, ¿ya? Y que se entiende que antes no fueran prevenibles debido a que carecíamos de conocimiento científico necesario y del consenso médico para conocer cómo se contagiaban las infecciones respiratorias. Y creíamos que esas infecciones se contagiaban a través de gotas, cuando ahora sabemos que en realidad se contagian a través de aerosoles respiratorios. De manera que las 7 capas vienen a recoger la necesidad de un cambio cultural en salud y en educación que nos permita pasar de mitigar a prevenir infecciones que se transmiten a través de aerosoles respiratorios, los mecanismos cercanos y lejanos que ha explicado de forma magistral, y yo siempre aprendo algo nuevo escuchando a Werner Brecht. Resulta entonces que tenemos una oportunidad histórica, porque habiendo pasado 2 años de pandemia, 20.000 muertes en Chile el primer año 2020, 30.000 muertes en Chile el segundo año 2021, y entre 10 y 30% de los contagiados y contagiadas en Chile, como en todo el mundo, en riesgo de caer enfermos de long COVID, vale decir, de un síndrome con manifestaciones neuroendocrinas, cardiovasculares, broncopulmonares y autoinmunitarias, que va a aumentar la carga de enfermedad en nuestra población, pero que además motivaría que nosotros tengamos que distraer recursos aún más de lo que ya tenemos distraído o pendiente de asignar recursos para dar cuenta de las listas de espera en nuestro sistema de salud. Es decir, un desastre, ¿no es cierto?, como el que hemos tenido cada invierno porque no sabíamos cómo prevenir las campañas de invierno, las infecciones respiratorias. Lo hemos vivido, pero en grande, ¿no es cierto?, durante 2 años a partir de no saber aplicar la ciencia con el principio precautorio, y ahora que la OMS, el 23 de diciembre, dejó solos a los gobiernos y a los ministerios de salud con la creencia de que el COVID se contagiaba por gotas, y por lo tanto estamos todos de acuerdo, científicos y médicos, en que COVID is airborne, o sea, se contagia a través de aerosoles respiratorios, en el modo cercano y lejano que nos ha explicado Werner. Ahora entonces no tenemos excusa alguna para no implementar las 7 capas de prevención que van a lograr resultados distintos y mejores que las medidas de mitigación que venimos arrastrando por 2 años y que algunos amenazan incluso con retirar, pero que más allá que se retroceda para luego quedar en el mismo lugar del tablero, que eso es una estrategia muy antigua, ¿no es cierto?, más vieja que el hilo negro, en realidad nosotros estamos invitando cordialmente a las nuevas autoridades de salud y de educación a que hagamos el cambio de paradigma ahora, porque ya no hay excusa
ni científica, ni médica, ni ética para no hacerlo. Así que, perdonen la introducción, pero para mí es importante darle un contexto, un significado que para nosotros al menos tiene y compartirlo con ustedes. Y ahora les voy a contar sobre las 7 capas, quedando, por cierto, Werner y yo atentos y disponibles a las preguntas que puedan surgir cuando se expongan ustedes a esta información. Las 7 capas, entonces, es un estándar. Los estándares no son protocolos, los estándares reflejan criterios que están basados en evidencia y en reflexión ética. En este caso, la primera capa de nuestro estándar son los respiradores N95 o FFP2. Detalle. La autoridad sanitaria aún no mandata al Instituto de Salud Pública de Chile, que es la agencia que puede controlar la calidad a nivel nacional de toda mascarilla y respirador que se comercializa en Chile, a que haga el control de calidad obligatorio que los ciudadanos merecemos respecto de cada mascarilla y respirador, mientras que está hoy día todavía manteniéndose como un control de calidad voluntario. Este comentario lo hago junto con una petición muy sentida a través de ONG Desinflámate para la Medicina Social y con el permiso de nuestro anfitrión, doctor Hugo Guajardo, a través también de la Fundación para la Seguridad del Paciente Chile, y creemos que debe haber un control de calidad obligatorio para todos los respiradores N95 y FFP2 que se vendan en el país. ¿Qué quiere decir esto en chileno? Si usted compra hoy día una KN95, no tiene la certeza de que no esté en ese 40 o 60% de falso, de fraude, que lamentablemente se debe a la tolerancia excesiva que tiene el regulador en China con los fabricantes, que le permite colocarle a cualquier cosa KN95, y que nuestra autoridad en Chile, nuestra autoridad sanitaria, aún no mandata al ISP para que verifique, ¿no es cierto?, para que filtre cuáles de las que se pretenden vender en realidad son un FFP2, o sea, cumplen el estándar necesario para aerosoles respiratorios, tanto en filtración como en ajuste y respirabilidad. Un dato, los respiradores, según una publicación reciente de los CDC, en un estudio de Mundo Real, 83%, ¿ya? Mascarillas quirúrgicas, 66%, en reducción de riesgo de contagio. En los estudios de laboratorio, habitualmente las quirúrgicas tienen eficacia entre 40 y 60%. Estoy dando cifras cuyas fuentes se encuentran a su disposición en el aviso que hicimos en nuestra cuenta Twitter del evento de hoy, ¿no es cierto?, del webinar. Usted allí pueden encontrarlo, Aire y Vida 2021 en Twitter. En la fecha de hoy está vinculado un drive, ¿ya?, con todas las evidencias que sustentan lo que estamos señalando aquí. Así que esa primera capa, respiradores N95 o FFP2, significa que hoy solo puedo recomendar N95 hasta que la FFP2 no tenga control obligatorio, porque si no estamos obligando a la gente a que, o el empleador, ¿no es cierto?, a que vaya a mirar al registro ISP si lo tiene o no, porque es voluntario. Debemos hacerlo obligatorio, Ministerio de Salud. La segunda capa de nuestro estándar es la ventilación continua, cruzada, distribuida y medida, como nos enseñaba Werner Breve, y con un estándar general de ventilación usando respirador de 700 partes por millón. Hay que mencionar aquí que la ventilación continua, cruzada, distribuida y medida reduce el riesgo de contagio cercano y lejano. Por lo tanto, es muy importante, y lo hemos puesto por eso en segundo lugar del estándar, y que los medidores de CO2 con tecnología NDIR es útil para definir aforos. O sea, el aforo no tiene que solo corresponder al distanciamiento, que ya lo vamos a tocar, pero Werner Breve ya adelantó que son 2 metros, ¿no es cierto?, como distancia mínima, no 1. Recuerden que esto es por aerosoles, no por gotas. Y la tecnología, digamos, NDR, los medidores de CO2, permite que uno ajuste en la ocupación de un recinto cerrado a la capacidad de ventilación en equilibrio con la ocupación de ese lugar. De manera que la ventilación, cuando yo me retiro el respirador en un comedor o en cualquier sitio donde yo voy a prescindir del respirador porque voy a comer o beber, por ejemplo, además de la distancia, que ya lo vamos a decir que debería crecer, la ventilación, la medición de esa ventilación
debería aceptar 550 partes por millón. Es lo que nos han enseñado las publicaciones y también la opinión de expertos de Werner Brevin al respecto. En el caso de la tercera capa, los filtros EPA o MER13. La tercera capa consiste en una mascarilla colectiva que es factible y tiene evidencia propia. Hay múltiple evidencia, tanto en entornos clínicos como escolares, de que los filtros EPA o MER13 reducen el riesgo de contagio lejano, y existe una manera barata, cuyos autores, ¿no es cierto?, son Corsi y Rosenthal, que no patentaron esto, sino que decidieron liberarlo para que todo el mundo pudiese utilizar esta manera más barata de armar un filtro con un ventilador cuadrado de bajo costo, más 4 láminas de filtros MER13, y eso permite, junto con una base de cartón, digamos, permite que estas cajas de Corsi y Rosenthal espacios de dimensiones similares a una sala de clase, o lo que también podría ser una sala de pacientes hospitalizados, ¿verdad? Habitualmente en nuestros centros clínicos, o si ustedes quieren, una sala de procedimiento, o una sala de atención clínica, un box, ¿no es cierto?, médico, perfectamente una caja de Corsi y Rosenthal. Ustedes pueden encontrar en nuestra red social la descripción de cómo se realiza. Permite agregar una capa de prevención más, porque como mascarilla colectiva va a ir quedándose con los aerosoles respiratorios que transportan fundamentalmente los virus provenientes de personas sintomáticas y asintomáticas presentes en ese momento o previamente, incluso 3 horas previas en el caso de lugares con peor ventilación. De manera que nosotros lo incluimos como tercera capa de nuestro estándar. La cuarta capa, el distanciamiento mayor a 2 metros, y decimos mayor porque 2 metros es una distancia que se ha demostrado en estudios epidemiológicos donde se quiebra, ¿no es cierto?, la diferencia entre mayores contagios y menores contagios. Pero además, fisiológicamente, el jet de aerosoles sale de nuestra nariz y boca a 2 metros de distancia, y resulta que cuando uno se retira el respirador para estar en un espacio como un comedor, por ejemplo, ¿ya? Nosotros vamos a tener que, ojalá, aumentar la distancia a más de 3 metros, porque hay estudios que muestran que a 3 metros de distancia, 2 personas, una contagiada y la otra susceptible, expuestas a conversar durante 5 minutos, muestran un riesgo de 90% de contagio. Y por lo tanto estamos hablando de Omicron 1, BA1, ¿cierto?, que como sabemos ahora va a ser secundado, la siguiente ola epidémica ya está ocurriendo en países del hemisferio norte, por la subvariante 2, BA2, del mismo Omicron, que tiene una contagiosidad 1,5 veces mayor, es decir, es 50% más contagiosa aún que Omicron 1, igualando su contagiosidad prácticamente a la de la viruela, que como ustedes saben es la enfermedad de efecto contagiosa de mayor transmisibilidad conocida. De manera que estas capas, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, de nuestro estándar de las 7 capas, son la oportunidad de pasar de mitigar a prevenir, porque constituyen la prevención primaria, o sea, las capas necesarias para poder garantizar seguridad de no contagio en espacios públicos, fundamentalmente comenzando por salud y educación, y lo tenemos pendiente, y por eso estamos aquí. Bueno, las capas siguientes, ustedes la van a comprender muy fácil y es de más corto trámite, porque la quinta capa, es las vacunas accesibles, ¿verdad?, que afortunadamente en Chile lo tenemos. La sexta capa son los test, el testeo, pero el testeo preventivo, ¿ya? No el testeo cuando me siento enfermo, sino que el testeo de prevención secundaria, de TTA, ¿no es cierto?, de búsqueda activa de casos. Ese testeo accesible en espacios de salud y de educación es un debe, es un piso. Por eso lo hemos incluido también como sexta capa, la capacidad de testeo y la disponibilidad de test
por parte de las personas que estamos, tanto usuarios internos como externos, en los ambientes de salud y de educación. Para finalizar este estándar de 7 capas, la séptima capa, ustedes comprenderán cuál es: la educación científica que propende al cambio cultural. Nosotros hemos hablado en este webinar de un primer cambio de paradigma científico, donde Werner Brevin les explicó de qué manera hemos aprendido que los virus respiratorios en general, por lo tanto, los virus de las campañas de invierno, el COVID, cualquier variante futura del COVID, pero también probablemente las enfermedades emergentes que motiven nuevas pandemias en el futuro, en el contexto actual que vivimos de cambio climático, todo eso se va a beneficiar de la implementación de un nuevo estándar preventivo de 7 capas y requiere una reeducación científica de todo el mundo, del 100%. Aquí no sirve que solo científicos y médicos lo sepamos. Tiene que saberlo el equipo de salud completo, tiene que saberlo los pacientes a través de sus agrupaciones y tiene que saberlo la gente de educación, tanto trabajadores como niños, niñas y adolescentes, sus familias, sus apoderados y los trabajadores, ¿ya? Sus estructuras, sus comités paritarios, sus gremios, todos los empresarios, todo el mundo tiene que saber que la manera correcta de prevenir COVID, las infecciones respiratorias en general, cada nueva variante y las próximas pandemias es a través de este estándar preventivo de 7 capas. Me gustaría, con el permiso de nuestro anfitrión, ¿no es cierto?, doctor Hugo Guajardo, y quizás invitándote, Hugo, si tú quieres acompañarnos ya, porque nos has dejado hablar bastante y te lo agradecemos mucho, desde ONG Desinflámate, me gustaría que pudiésemos conversar quizás sobre el tercer cambio de paradigma, que es qué hacemos con esta información, si acaso esperamos un 2022 haciéndonos los lesos, si acaso empezamos a fabricar estudios de papel, ¿no es cierto?, o empezamos a construir castillos en el aire, cuando en realidad es ciencia cierta, es tecnología disponible y es, para mi gusto, una decisión ética muy clara la que hay que tomar y que es implementar ya las 7 capas de prevención, comenzando por la séptima capa, que es la educación científica al 100% de nuestra población en Chile. Invito, Hugo, y muchas gracias. Hola, buenas. Bueno, no me queda más que dar las gracias. 2 presentaciones macizas, tremendas, impactantes. Y la palabra, yo diría, movilizadora, fundamentalmente porque voy a volver a repetirlo y que en algún momento conversé con Jaime. La verdad, las cosas que en nuestro ambiente de la seguridad del paciente, este estándar de las 7 capas es absolutamente no conocido en realidad. Claramente yo creo que en el contexto hospitalario tampoco. Bueno, y la pregunta aquí es, ¿por qué tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Salud en el ahora, en el ayer, en el hoy y en el mañana aún no toman carta de estas propuestas o de estas verdades y empezamos a generar cambios reales dentro de lo que son las instituciones de salud, la de educación y la otra parte que es donde vive y habita la ciudadanía en realidad? Entonces, yo no sé si ustedes tienen alguna mirada sobre eso. Brenda, te aviso, perdón, Hugo, estás muteado en Cita para nuestro podcast habitual. Ya, perfecto. Ahí sí. Yo tengo una teoría, es bastante poco vistosa. Si uno se da cuenta, el cambio de paradigma respecto a pasamos de lo que es la responsabilidad personal a lo que es una responsabilidad colectiva, donde el Estado tiene una responsabilidad muy profunda, de asegurar la calidad del aire en espacios públicos, en los medios de transporte, en los colegios, y salir del paradigma de que esto depende simplemente de que las personas usen una buena mascarilla o no. Brenda, no sé si hay un problema, parece, de audio. Sí, no se te escuchó bien. Con rebote. ¿No?
quizás un A ver, parlante o el... no, yo creo que puedo hablar por uno, Jaime. Voy a tener que hablar por uno, ¿ya? ¿Me escuchan bien ahora, cierto? Sí, bueno, yo creo que el tema con el cambio del contagio fomite-gotas a un contagio principalmente dominado por aerosol, es que el contagio por aerosol requiere un rol activo del Estado. El contagio fomite-gotas ponía la responsabilidad principalmente de la persona. En cambio, el contagio por aerosol, en términos de prevención, requiere la definición de estándares que requieren mucho trabajo e inversión. Entonces, hay un tema ahí, un tema desde nuestra falta de legislación respecto a temas de calidad del aire en interiores, pasando por nuestra falta de comprensión respecto de la necesidad de tener estándares de calidad en términos de las capas de protección de mascarilla y otras cosas que son fundamentales para asegurar la salud de las personas. Sí. No sé si me escuchas, Jaime. Sí, no, te voy a hacer un comentario en el chat de nuestro Zoom. La señorita Karen Varas dice que, claro, la capacidad de testeo en los establecimientos educacionales y de salud, ojalá sean menos invasivos en los niños, fundamentalmente porque tienen miedo al testeo nasofaringio. Ante síntomas leves prefieren no consultar en los establecimientos. Y obviamente eso contribuye al contacto sin vigilancia epidemiológica. O sea, en realidad hay que hacer un montón de cambios de paradigma y tecnología. Eh, bueno, nosotros en seguridad del paciente siempre hablamos de que no son las personas, no son los pacientes, no son los profesionales, y nosotros siempre en la investigación de los incidentes siempre le echamos la culpa al sistema en realidad. Y creemos que el sistema de salud es el que no funciona, que el sistema es el que tiene muchas eh, falencias, que son las que ayudan a que se produzcan los incidentes de seguridad. Y claramente esto es una muestra de aquello en realidad. Un sistema que no funciona en su totalidad o que no engloba lo que debiera englobar, claramente hace aumentar y genera, hasta pudiéramos considerar que el hospitalizarse es una falla del sistema que no hizo la prevención que corresponde. Sí, Claro, mira, me gustaría dar la opinión. yo en Perdón, realidad, adelante, sí. Ben. Vale. No, es que yo en general es la primera vez que me involucro con el área de salud y yo creo que acá hay una diferencia sustancial con la ingeniería y que no estoy diciendo que la ingeniería sea mejor o peor, pero es una diferencia conceptual en términos de lo que significa precaución. Te fijas, si uno revisa el actuar de la OMS, el actuar en general de los ministerios de salud a nivel global, se empezaron a colocar capas de protección una vez que apareció la evidencia. En cambio, el concepto de prevención, el concepto de precaución es que nosotros sacamos capas de protección a medida que aparece la evidencia. Es al revés. ¿Te fijas? Entonces, y por otro lado, ha habido de alguna forma una resistencia disciplinar a comunicarse en términos de contenido. No estoy hablando, obviamente, de todas las personas, pero sobre todo de aquellas que toman decisiones. Ha habido una resistencia disciplinar a aceptar de que hay un error y de que probablemente hay otras áreas del conocimiento que pueden aportar a mejorar esos conceptos, ¿te fijas? Hubo mucha resistencia, y la resistencia no escuchó argumentos, sino que la resistencia se oponía a la argumentación lógica basada en argumentos clínicos, ¿ya? Pero ¿cómo separas tú el contacto cercano de solo gotas desde un punto de vista clínico? No tienes cómo, ¿te fijas? Porque las dos cosas pueden, o sea, tú en el momento puedes pensar básicamente que el contacto fue por gota, aun cuando ocurrió por aerosol. Entonces, esa falta de comunicación, esto de que las disciplinas han crecido de forma paralela, pero nunca se han cruzado, yo creo que nos está costando avanzar en implementaciones más rápidas. No, Jaime, ¿qué piensas tú de toda esta historia? De toda esta historia, don Hugo, yo pienso que tenemos que puro
hacer algo al respecto. Mira, ya que estamos en tiempos constituyentes, yo sería partidario que el derecho a la salud nos tomara como garantes a los profesionales de la salud, a las y los profesionales de la salud. Porque me gusta mucho que el Estado garantice y que cuando yo soy funcionario del Estado sea un agente garante. Me parece muy bien. Pero resulta que es insuficiente cuando la cultura no es garante, cuando nuestra cultura sanitaria no es de ponerle el pecho a las balas, tomar nuestro conocimiento científico, nuestro juramento ético, ¿no es cierto? Y decirle al Estado, al que toma las decisiones, lo que tiene que hacer. Yo he encontrado en este camino, hubo demasiada gente cuidando la pega. Y me temo que los que la cuidaban en un gobierno la van a seguir cuidando en el otro. Me temo. Y me temo también que las barreras cognitivo-culturales que motivaron que se demorara la OMS 2 años en reconocer evidencia científica que en verdad estaba a disposición de todo el mundo, era cosa de leer. Me molesta que haya todavía personas instaladas inclusive en sociedades científicas o en espacios que supuestamente promueven el conocimiento, la actualización, el progreso de la medicina y de la atención de salud y su calidad, y que en el fondo quienes estamos promoviendo los cambios seamos acallados, ¿ya? Entonces, más que quejarme, yo vengo a vender pan. Traigo el pan calentito, ¿ya?, a la gente de mi sector, a mis colegas, a mis compañeros de trabajo, y les digo, pruébenlo, y les va a gustar, porque vamos a sentir que éticamente estamos siendo garantes del derecho a la salud, por lo tanto garantes de la seguridad clínica de los pacientes. Y claro, como tú me planteaste cuando nos invitaste a este webinar de Fundación para la Seguridad del Paciente, es verdad, para lograr seguridad clínica es fundamental tener seguridad ocupacional de los trabajadores de la salud. Es evidente que es así. Yo no puedo ir tranquilo a un lugar de atención primaria, prehospitalaria, hospitalaria, privado, público, da lo mismo, si resulta que la gente no está educada respecto de que esto se contagia por aerosoles respiratorios. Y te digo, Hugo, que hasta el minuto así es. Cada organización gremial a la cual le hemos dado con Werner un taller gratuito durante este año ha sido una sorpresa. Nosotros hemos visto los ojos del insight, ¿no es cierto?, del momento lindo del aprendizaje, y es hermoso, pero al mismo tiempo se requiere que la autoridad, de manera oficial, sobre todo después del 23 de diciembre, en que la OMS dejó solo a los ministerios de salud con el tema de las gotas y los fomites, ya tome esta cuestión en serio e implemente 7 capas de prevención para aerosoles respiratorios a través de una campaña educativa nacional donde salud y educación deberíamos ser los primeros en la fila, los primeros que estemos a disposición de la autoridad para educar. Y nosotros, al menos desde ONG Desinflámate, estamos, quizás no los primeros en la fila, pero estamos muy disponibles y muy atentos a ese llamado. Nosotros queremos ayudar a educar a todo el contingente de salud y de educación para que así lleguemos al resto de la sociedad y salvemos vidas y prevengamos mucha carga de enfermedad por long COVID. Hugo. Le quiero hacer una pregunta. Mariluz Pacheco pregunta, dice, tengo una duda, ¿cuál es la recomendación que se hace ante procedimientos clínicos con liberación de aerosoles, como por ejemplo la espirometría? ¿Es sugerente o recomendable mantenerla en los servicios de salud o requiere algunas recomendaciones especiales? Lo que pasa es que, como explicó Werner en la primera parte del cambio de paradigma de la ciencia, los procedimientos generadores de aerosoles, y perdona la autorreferencia, pero en mi cuenta de Twitter, Jaime Acevedo MD, si alguien quiere verlo, tengo en el ¿cómo se llama eso? El feed fijado, ¿no es cierto?, arriba, tengo como primer tweet uno donde reproduzco lo que un colega nuestro publicó en noviembre de 2021, Hugo, ¿ya?, dando por finalizada la temporada de procedimientos generadores de aerosoles en nuestra profesión, porque ya no es válido hablar de procedimientos generadores de aerosoles para colegir que solo frente a ellos estamos expuestos a inhalar
aerosoles respiratorios ajenos. Estamos, todos los seres vivos, en este caso los seres humanos con vida respirando, estamos exhalando grandes cantidades de aerosoles respiratorios mayores a las que se producen en un, así llamado hasta el año pasado, procedimiento generador de aerosoles. Las sociedades científicas tienen que actualizar urgentemente, tienen que reunirse, armar comité y hacer una actualización urgente de lo que son las guías clínicas que reconocen o no estos procedimientos. Porque lo correcto que es que así como le entregas la N95, te preocupas de que haya filtro EPA en el pabellón, en la NEO y en la UCI, donde se realizan más frecuentemente estos procedimientos. Así como te preocupas de que haya un distanciamiento, no del operador, pero sí del resto del equipo, ¿no es cierto? Tú necesitas la ventilación, en este caso también, debe ser medida. Esas capas las necesitamos en pandemia COVID, en todo el hospital, en todo el consultorio, en todo el centro médico y en cualquier ambulancia. Ese es el cambio que necesitamos implementar, pero yo quiero decir en tu programa, y agradeciendo nuevamente la invitación, Hugo, que no debemos esperar el 2022 para hacerlo el 2023. No, eso no es éticamente aceptable porque el camino ya está hecho. 2020 la ciencia, 2021 la medicina, 2022 la ética. Es lo menos que nos debemos como generación, para no pasar vergüenza. Jaime, muchas gracias por estar. Werner, tus últimas palabras para el cierre. Jaime, tus últimas palabras para el cierre. Werner, por favor. Sí, yo solamente dos mensajes. El año 2007, si no estoy confundiendo, hubo una revisión de la epidemia del SARS en el Asia, ¿ya? Y el grupo académico clínico que se reunió concluyó finalmente que el SARS se contagiaba vía aerosoles y que era necesario mejorar la ventilación en edificios. El año 2013, el profesor Donald Milton publicó que la influenza se contagiaba vía aerosoles. La evidencia y las conclusiones existían incluso antes de la pandemia. Tenemos que leer y tenemos que poner en práctica la ciencia. Ahí sí. Por favor, tus palabras finales. Agradecer la oportunidad de dialogar entre fundaciones, ¿no es cierto? Fundación para la Seguridad del Paciente y ONG Desinflámate, que somos los autores intelectuales de las 7 capas. Por si alguien nos quería conocer, aquí estamos, ¿ya? Pero gracias a un tremendo trabajo colaborativo de todo un equipo, pero al mismo tiempo un diálogo, una educación científica popular que hicimos durante más de un año, escuchando a dirigentes y dirigentes sociales de muchos gremios de la salud, de la educación, de pacientes, de apoderados y de científicas y científicos como Werner Breivik, que vuelvo a agradecerte en público, Werner, por este proceso y este camino, todo lo que he aprendido de ti, gracias a ti y de tus colegas, y en el fondo darnos cuenta hoy, 17 de marzo de 2022, que no deberíamos pasar a abril de 2022 sin implementar las 7 capas en salud y en educación. Gracias, Hugo. Saludos a toda la gente que nos escucha. Bueno, una vez más, agradecer a ambos. Y el desafío para ambos es ofrecer las páginas de nuestra revista Chilena de Seguridad al Paciente, para que por favor tengan a bien. Para nosotros sería un honor contar con vuestras letras para ser un elemento más de portavoz de lo que significa estos nuevos estándares, estos nuevos conocimientos. Así que muchas gracias, y a todos ustedes, estimados amigos de Latinoamérica, los esperamos un próximo 17 a las 7